¿Qué tal, queridos amigos? Con el gusto y cariño de siempre, les saludo en este su espacio al encuentro con la palabra, un espacio de reflexión y meditación a la luz de la palabra de Dios, tratando de encontrar siempre en ella vida. Continuamos leyendo, meditando el libro de los Hechos de los Apóstoles y ahora quiero compartirles este texto que encontramos en el capítulo 11, versículos del 19 al 30. Los que se habían dispersado a causa de la persecución provocada por el caso de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero solamente predicaban la palabra a los judíos. Había sin embargo entre ellos algunos chipriotas y cirenenses, los cuales al llegar a Antioquía predicaban también a los no judíos, anunciándoles la buena noticia de Jesús, el Señor. El poder del Señor estaba con ellos, y fue grande el número de los que creyeron y se convirtieron en el Señor. El poder del Señor estaba con ellos, y fue grande el número de los que creyeron y se convirtieron al Señor. Cuando se enteraron de esto, los de la iglesia de Jerusalén enviaron a Bernabé a Antioquía. Una vez que éste llegó y vio lo que había realizado la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos para que se mantuvieran fieles al Señor, pues era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una considerable multitud se unió al Señor. Después fue a Tarso a buscar a Saulo. Cuando lo encontró, los llevó a Antioquía y estuvieron juntos un año entero en aquella iglesia enseñando a muchos. En Antioquía fue donde por primera vez se llamó a los discípulos cristianos. Por entonces bajaron algunos profetas de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, movido por el Espíritu, anunciaba que una gran hambre iba a venir sobre toda la tierra. Fue la que se produjo en tiempos del emperador Claudio. Entonces los discípulos, cada uno según sus posibilidades, determinaron enviar ayuda a los hermanos de Judea. Y así lo hicieron, enviándole a los responsables por medio de Bernabé y de Saulo. Hasta aquí pues nuestra lectura de este texto tan bonito que ahora nos muestra a una iglesia ya fuera de las fronteras de Israel, una iglesia misionera. Cuando parecía que los acontecimientos iban a señalar el final de la comunidad de Jesús, por la persecución de Esteban y la dispersión que le siguió, sobre todo en los cristianos más helenistas de origen griego, resultó que la ocasión era providencial. La iglesia empezó a sentirse misionera y abierta. Los discípulos que habían huido de Jerusalén fueron evangelizando, anunciando que Jesús es el Señor, a regiones como Chipre, Cirene y Antioquía de Siria. Y nos detalla la lectura cómo anunciaban primero a los judíos. Y viene un cambio hermosísimo e importante. Ahora también se predica a los paganos, es decir, a los que no eran de origen judío. Y muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Sobre todo en Antioquía se creó un clima más abierto para con los procedentes del paganismo y más flexible respecto a las costumbres heredadas de los judíos. Y viene este dato interesante que allí, en Antioquía, fue donde por primera vez a los discípulos de Jesús les llamaron cristianos.
un símbolo de la progresiva independización de la comunidad cristiana respecto a sus orígenes sus raíces judías. Aparece aquí un personaje muy significativo del nuevo talante de la comunidad, Bernabé. Era de Chipre, había vendido, recuerdan, un campo y puesto el dinero a disposición de los apóstoles, capítulo 4, versículo 36. Había ayudado a Pablo en su primera visita de convertido a Jerusalén para que se sintiera un poco mejor acogido por los hermanos, según nos narra en el capítulo 9, versículo 26. Bernabé era generoso, conciliador. Al enterarse los responsables de Jerusalén del nuevo estilo de Antioquía, enviaron allá a Bernabé, y éste vio enseguida la mano del Espíritu en lo que sucedía en aquella comunidad. Bernabé se alegró y los exhortó a seguir por ese camino. Más aún, Bernabé fue a buscar a Pablo, que se había retirado a Tarso, su ciudad natal, su patria, y lo trajo a Antioquía como colaborador en la evangelización. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la conversión de Pablo? Como un elemento importante en la vida de Pablo era el acompañamiento. Una vez después de su conversión era necesario, no solamente Ananías, sino también Bernabé. Es decir, poco a poco lo van introduciendo en la comunidad, y con todo ese potencial de Pablo, pues será un gran apóstol, un gran evangelizador. Bernabé influyó así decisivamente en el desarrollo de la fe en gran parte de la iglesia. También nosotros, queridos hermanos, deberíamos ahora imitar esa comunidad de Antioquía, una comunidad más misionera, más abierta a las personas, a las culturas, a los estilos, más respetuosa de lo esencial y no preocupada tanto de los detalles más ligados a una determinada cultura o tradición. La apertura que el Concilio Vaticano II supuso, por ejemplo, en la celebración litúrgica, con las lenguas vivas y una clara descentralización de normas y aplicaciones concretas, debería seguir produciendo nuevos frutos de inculturación, y un espíritu misionero. Nuestras comunidades hoy siguen necesitando personas como Bernabé, como Pablo, como Pedro, que saben ver el bien allí donde está y se alegran por ello, que creen en las posibilidades de las personas y las valoran dándoles confianza, que se fijan no solo en los defectos, sino en las fuerzas, en lo positivo que existe en las personas, que existe en la comunidad. Hoy necesitamos personas conciliadoras, dialogantes, capaces de dialogar con esta cultura, con este mundo. Y para eso el Papa Francisco nos está llamando en este sínodo, en este tema de la sinodalidad, cómo caminar juntos, a través de la escucha, a través del diálogo, a través de escuchar al Espíritu Santo, a través de las personas. Pues aquí están estos ejemplos, Bernabé, Pablo, Pedro, Timoteo, Tito, cómo hacen falta estos evangelizadores hoy en nuestra iglesia. Esto tendría que notarse hoy en nuestra vida personal al tratar a las personas y valorar más sus capacidades y virtudes en vez de constituirnos en jueces rápidos e inclementes de sus defectos. Deberíamos de ser como Bernabé, más conciliadores y no divisores
en la comunidad. Pues hay que admirarnos, queridos hermanos, cómo esa iglesia primitiva fue creciendo, expandiéndose con esa fuerza, gracias a la acción del Espíritu Santo, pero también a la disponibilidad de los apóstoles, de los misioneros. Ojalá que hoy tú seas ese Bernabé, esa persona que sabe dialogar con todos, pero sin renunciar a lo que tú crees, a lo que tú has recibido, a tus convicciones humanas y a tus convicciones cristianas. Necesitamos más Bernabé. Pues síganos en nuestras redes sociales, página de Facebook y YouTube de la Diócesis de Gómez Palacio, en La Voz, ahí en la Spotify, en la Diócesis de Gómez Palacio y en la cuenta personal de un servidor, Julius Carrillo. Ahí nos encuentras todos los martes desde temprano. Comparte. Mi deseo es que esta palabra de Dios nos anime hoy en estos tiempos difíciles que vive nuestra iglesia, donde hacen falta tantos y tantos misioneros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuide y los proteja siempre. Amén.